Continuamos del dicho al hecho. Acá estamos acomodando entre mensajes y material para que Diego lo procese rápidamente. Eh, Hablando del tema docente, charlando con el director, su familia, su tía se jubiló y siguió trabajando hasta que la escuela le dijo, basta, 50 años. O sea, 50 años dedicada a la docencia. La mamá también fue docente, mi mamá docente, mis tías docentes. Mi abuelo, Juan Martín Recalde, por él lleva la escuela de San Lorenzo su nombre. En la década del 30, la década de la crisis, pasaban muchos meses sin cobrar el sueldo. Y él tenía muchos hijos, vivían, en fin, si no hubieran tenido la gallinita, la vaquita, por ahí sembraba un lote, tenía otros recursos, no sé qué hacían esos docentes. Es decir, en la historia argentina, lo que estábamos evaluando con Jorge, en la historia argentina parece que esa política de Estado con referencia a los docentes se mantiene, esa mirada, digamos, ese tratamiento hacia los docentes se mantiene. A través de la historia lo vemos y ahora también, es decir, a cualquier gobierno, y más en este año electoral, no le conviene para nada tener conflictos con un sector de la sociedad, de los trabajadores, de los empleados del Estado, que están todo el tiempo quejándose y planteando una situación tensa. Es decir, eso va en contra de las propias intereses electorales, digamos. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué ese maltrato, ese destrato a los docentes? Y es cierto que es histórico, es cierto que en distintos momentos de la historia se ha apelado al voluntarismo de la tarea docente, digamos, a la vocación de servicio, Es un apostolado, entonces al apostolado claro, docente, te y bueno, convencían que tenías. con ese tipo de argumentos se ha venido mellando los derechos laborales de los docentes, que son un trabajador como cualquier otro. Eh, y en este momento en particular, en la provincia de Córdoba, hay un proyecto, es claro, ellos tienen, digamos, la otra vez hacíamos en una de las asambleas de UPC un análisis del presupuesto que el gobierno maneja. Los índices macroeconómicos en estos últimos años han sido favorables. El año pasado tuvo un superávit del 7%, y sobrepasando la inflación. Este año la recaudación 2023 con la inflación sale más o menos empatada del gobierno, y ha tenido medidas para ciertos sectores, el inmobiliario, el financiero, el agropecuario, no todo el agropecuario, los grandes productores han tenido medidas de paliamiento, de subsidio a esos sectores, pero con los trabajadores estatales no. Es un gobierno de corte bien neoliberal, y ellos no, es claro que no priorizan la educación pública, es claro que no priorizan la salud pública. Yo no voy a hablar acá del conflicto de los médicos, pero obviamente está todo nuestro apoyo hacia ellos también, y el año pasado quizá ellos fueron los que arrancaron con esta lucha que nos marcó un poco a todos, que la situación esa empieza también el año pasado Sí, con los a mí médicos. me parece que se puso en evidencia, la pandemia hizo aflorar un montón de situaciones que no la veíamos. Es decir, a lo que se tuvieron que ver obligados los trabajadores, tanto los de salud como los docentes, el sacrificio que significó, las limitaciones, la falta de equipamiento, la deserción Sí. escolar, que Bueno, todavía ahí están tratando de enlazar como si fueran terneritos en el campo a los chicos para que vuelvan a la escuela, porque es muy difícil. es difícil, la pandemia fue una situación inesperada, grave, todavía estamos viendo las consecuencias en las escuelas, los chicos. Es un análisis que habría que hacerlo de acá a unos años, pensado desde un punto de vista más sociológico, pero ha tenido un impacto grande. El problema es que no tenemos los recursos hoy en las escuelas, ni edilicio, ni infraestructura, ni salariales, ni de cargo, para afrontar todas las dificultades que eso dejó. Algunos números del gobierno en estos últimos años
En los últimos 10 años nosotros venimos perdiendo por año aproximadamente el 10% de nuestro salario. ¿Ah? Entonces eso también viene impactando. Además de la pérdida de salario, el gobierno de Córdoba hay una ley desde el 2010 que dice que debería destinar de su presupuesto el 35% a educación, viene incumpliendo esa ley, destina el 29%. Otro dato más, hay una legisladora que se llama Luciana Echeverría que ha denunciado que las partidas presupuestarias del gobierno de la provincia de Córdoba para la infraestructura en las escuelas se están subejecutando en los últimos 10 años por debajo del 30%, es decir que solo el 30% de la plata, en el mejor año, ¿no? Porque hay años del 12, del 15, del 20, solo el 30% de la plata que estaba destinada para infraestructura de la escuela, para equipamiento, se gastó. Esa otra plata no sabemos dónde está. Entonces el planteo del gobierno hoy por hoy, de que no hay plata, de que está ajustado, plata hay. Ellos están eligiendo ponerla en ciertas cosas y tienen una clara política de desmejoramiento de la educación pública y de la salud pública. Otro dato más, el gobierno de Córdoba es el que más masa salarial paga para escuelas privadas. Entonces la política es clara. La política es bastante clara, ellos tienen una posición y lo han venido diciendo. Tienen un cerco mediático construido alrededor de la provincia que estos conflictos son los únicos en los últimos años que le vienen haciendo mella. Por eso están tan preocupados también. Mencionaste a una legisladora de un sector minoritario, digamos, un partido político muy, muy pequeño, pero sin embargo activo. ¿Es función de los legisladores el pedir informe al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional? Es decir, ¿qué se hace con los dineros? Que expliquen estas políticas, reformar las políticas. Es decir, también tenemos que pensar que los legisladores deben ponerse esa responsabilidad. Es función de ellos, es función de nuestros legisladores acá zonales que atiendan las necesidades de los reclamos docentes. Los legisladores de acá, de todos estos departamentos de Tras la Sierra, del bloque Hacemos por Córdoba, son los que han votado la ley de jubilación, esa que nos sacaron entre gallos y medianoche, cierre de año, que dice que la provincia de Córdoba cuenta con el triste hecho de tener la peor jubilación docente del país. Nuestros jubilados están muy por debajo de la línea de pobreza, están cobrando los aumentos con un diferimiento de 2 meses. Las prestaciones del APRO son muy variadas en torno a que hay lugares que directamente no tenemos acceso a prestaciones. Acá en el interior no funciona casi el APRO. Entonces hay un combo de situaciones que viene mediando la realidad. Y los legisladores y los políticos todos tienen la responsabilidad de estar atentos al conflicto. Hoy veía también, hace un ratito leía que la oposición de UCR, Juntos por el Cambio, pide la renuncia del ministro de Grabac por la insensibilidad manifestada del conflicto docente. Hubiera sido muy bueno que esa misma bancada hubiera apoyado nuestras luchas todos los años anteriores, y sería muy bueno que esa misma bancada presente el proyecto de qué están pensando ellos hacer con la educación pública en esta provincia y cómo van a incrementar, digamos, la masa salarial, la infraestructura. Porque bueno, sabemos que este es un año electoral, están sacando provecho muchos sectores, pero nosotros vemos que en Córdoba en los últimos años los proyectos más allá de color político son bastante similares entre ellos y los trabajadores estamos cada vez peor. Bien, el último deseo, porque vienen las elecciones, focalizamos las cabezas, digamos, los candidatos, pero no vemos tal vez un poquito más allá. Vamos a desear y vamos a trabajar para eso nosotros como comunidad, como pueblo en general, para que haya legisladores gremialistas, pero que respondan a sus bases, militantes de los derechos humanos. Necesitamos legisladores y legisladoras feministas. Necesitamos, ¿te parece? Un abanico de legisladores que respondan a cada una de las problemáticas que tenemos como sociedad. Si no, no se cambia nada. Entonces, si vamos a seguir con este formato, digamos, vamos a seguir teniendo problemas. Entonces, debe haber más legisladores que sean
trabajadores que sean gremialistas, pero respondiendo a sus bases, porque hemos conocido, ahora mencionaste a Graubat, era un gremialista, digamos, que defendía a los... Sí, fue secretario general de nuestro gremio. También, sí. Y sin embargo se transformó cuando comenzó a ser funcionario, digamos. Entonces, bueno. Sí, sí. Bueno, sí, y la invitación es esa, a participar, a seguir a los docentes que están viendo, a seguir en pie de lucha, a las familias, seguirles pidiendo el apoyo, que vengan a la escuela, que vean las situaciones que estamos, que conozcamos, y a la gente en general a participar, a informarse, si estamos entre trabajadores, tratar de participar de los gremios, de cambiarlos a los gremios, de las cosas que no nos gustan. Eso lo estábamos hablando recién, como última cosa, perdón Diego por ocupar más tiempo, han surgido un sector de los autoconvocados, ¿no? Lo vemos en las noticias, los autoconvocados están haciendo volanteadas en los peajes de Carlos Paz, y más ahora en este periodo de vacaciones, de gran movimiento, están difundiendo la problemática. ¿Por qué surgen los autoconvocados? ¿Es como una reacción al gremialismo, digamos? Y no, porque no están afiliados, ¿o sí están afiliados? No, hay de todo. En los movimientos autoconvocados hay gente afiliada, gente que no, gente que participa activamente en el gremio, gente que está en contra de... acá sí voy a hablar de una postura más personal o más de lo que pensamos algunos compañeros dentro del gremio. Nosotros como... debemos estar todos juntos en la lucha, debemos validar las opciones de los autoconvocados, que son docentes que legítimamente eligen una forma de manifestarse, que además estamos todos juntos porque la lucha es la misma, al igual que el sector de salud, que no está congregado en ningún gremio, y el enemigo en común es el gobierno, no las caras visibles de las personas, sino las políticas en contra de la educación pública que ejerce este gobierno. Bien. Espero que la próxima vez nos encontremos con noticias positivas. Con una buena noticia. Buenas. Nos falta hacer la promo del bingo. Bien, justo sí. Hablábamos. ¿Tenés, Diego, el flyer? ¿Te llegó? ¿Sí? Te lo mandé por WhatsApp. Entonces, esto es televisión, ¿verdad? Automática. Ahí estamos. Muy bien, Diego. ¿Es en la Escuela El Mirador? ¿Van a hacer un bingo? Sí, es el sábado 15 de abril y bueno, tiene que ver con esto que los docentes no solamente estamos reclamando por cuestiones nuestras, hacemos este tipo de cosas para mejorar también algunas cosas en la escuela. No es solamente un reclamo salarial y me vuelvo a mi casa, sino nuestro reclamo es por la mejora y el sostenimiento de la educación pública, que es una de las mejores cosas que tenemos en este país. Así es. Muy bien, un placer. Bueno, hay que colaborar, gente, y darse una vueltita y aportar. Y de paso se divierte. Más vale, claro. Claro, en familia. ¿Vamos a un corte? ¿Sí? Enseguida volvemos. Me falta, agradecer tu presencia. Sabemos que tenés otra reunión, que te están esperando, ¿no? Sí. Bien. Muy agradecido siempre del espacio. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima con buenas noticias. Ahora sí, vamos al corte, enseguida volvemos. Esto se llama Del dicho al hecho.